La plaza del pueblo amanecía bañada por una luz dorada que se filtraba entre las ramas de los viejos árboles de jacaranda. El aire era fresco, y cada soplo de viento parecía traer consigo un murmullo de historias pasadas. Los adoquines, gastados por el paso de generaciones enteras, guardaban las huellas de miles de pies que habían transitado aquel espacio, ancianos que iban al mercado, madres que llevaban a sus hijos a la escuela, jóvenes que se reunían en las bancas para platicar. El agua de la fuente en el centro cantaba con un murmullo constante, un sonido que se mezclaba con las campanas lejanas de la iglesia que daban la bienvenida a un nuevo día. En medio de ese escenario tan cotidiano y tan entrañable, había algo diferente que llamaba la atención. Entre los puestos ambulantes, modestos y sencillos, donde se ofrecían frutas frescas, flores de colores vivos y artesanías hechas con manos pacientes, se levantaba un pequeño rincón que no ofrecía nada material. Era apenas una mesa de madera vieja, cubierta con una tela blanca que había perdido su color original por el paso de los años. Encima, apoyado con cuidado, un cartel hecho a mano, con letras grandes trazadas con marcador negro, decía, «Abrazos gratis». El letrero era tan humilde que casi parecía un juego de niños, pero contenía una fuerza invisible que atrapaba la mirada de todos los que pasaban. Algunos lo leían de reojo y seguían su camino con una sonrisa incrédula. Otros se detenían un momento, movidos por la curiosidad, preguntándose qué persona sería capaz de ofrecer algo tan intangible en un mundo donde todo tenía precio. Detrás de la mesa estaba sentado don Manuel, un anciano de cabellos completamente canos, piel surcada de arrugas profundas y manos que delataban una vida de trabajo duro. Vestía con sencillez, una camisa de cuadros, limpia pero gastada, y un pantalón que había visto mejores días. Sus zapatos, aunque viejos, estaban bien lustrados, porque él siempre había sido un hombre cuidadoso con la dignidad. En sus ojos, de un café apagado, brillaba una calidez que no necesitaba palabras para transmitir. Era la mirada de alguien que había sufrido, pero que todavía encontraba motivos para sonreír. A su lado estaba su hija, Marisol, una joven de poco más de 20 años, sentada en una silla de ruedas. Tenía el rostro iluminado por una sonrisa suave, casi permanente, y unos ojos que parecían abrazar a todos incluso antes de que su padre abriera los brazos. Llevaba el cabello oscuro recogido en una trenza sencilla, y vestía con modestia, pero con la frescura de la juventud. Aunque su cuerpo no le respondía como el de otros, su espíritu parecía más fuerte que el de cualquiera. Era ella, en realidad, quien había inspirado aquella idea del cartel. Una tarde, semanas atrás, mientras observaban desde la ventana de su casa cómo la gente pasaba con prisa por la calle, Marisol había dicho, «Papá, parece que a la gente ya se le olvidó lo que es sonreír. Todos caminan con el ceño fruncido, como si cargaran un costal invisible en la espalda». Don Manuel, con un suspiro, le respondió que así era la vida, que las preocupaciones siempre pesaban más que las alegrías. Pero Marisol, con la inocencia y la sabiduría que a veces se mezclan en los corazones jóvenes, insistió, «¿Y si les regalamos algo que no cueste dinero, algo que alivie, aunque sea por un momento, ese peso que llevan?» Don Manuel, al principio, no entendió. Entonces ella lo miró con ternura y dijo, «Papá, un abrazo. Solo un abrazo». Desde ese día, la idea comenzó a crecer en la mente del anciano. Recordó cómo, en su juventud, un abrazo había sido muchas veces el único remedio para su cansancio, para sus frustraciones, para la soledad que también lo había acompañado. Recordó cómo su difunta esposa lo abrazaba cuando las cuentas no alcanzaban para llegar a fin de mes, cómo su madre lo apretaba contra su pecho cuando regresaba derrotado de la faena. Un abrazo, sí, podía ser pequeño, pero tenía el poder de hacer que el corazón no se sintiera tan solo. Así fue como, sin pensarlo demasiado, armó aquel pequeño puesto y escribió el letrero con letras grandes y torpes. Las primeras personas que se acercaron lo hicieron con timidez. Una señora de edad, con el cabello recogido en un moño y el rebozo cruzado sobre el pecho, se detuvo frente al cartel. Leyó en voz baja, «Abrazos gratis». Miró a don Manuel con cierta desconfianza, pero él solo abrió los brazos, sin decir nada. La mujer lo dudó por un segundo, pero luego dio un paso hacia adelante. Cuando el anciano la envolvió en sus brazos, ella dejó escapar un suspiro profundo, uno de esos que parecen salir desde lo más hondo del alma. «Gracias», murmuró con voz quebrada, y se marchó con los ojos húmedos.
Después vino un joven que había salido corriendo de la oficina de correos, cargando papeles y con la corbata mal puesta. Se detuvo frente al puesto, incrédulo, y preguntó, ¿de verdad no cobra? Don Manuel negó con la cabeza, con una sonrisa tranquila. El joven soltó una risa nerviosa, pero terminó acercándose. Cuando el abrazo terminó, ya no se reía. Se quedó en silencio, como si hubiese recordado algo olvidado. Cada uno de esos momentos llenaba de orgullo a Marisol, que observaba desde su silla cómo la gente cambiaba, aunque fuera un instante. Sus manos aplaudían suavemente cuando alguien se marchaba más liviano, y sus ojos se iluminaban como si cada abrazo que daba su padre fuera también para ella. No importaba que la silla de ruedas la mantuviera quieta, en su corazón ella estaba de pie, participando en cada gesto de cariño compartido. La plaza, que había empezado el día como cualquier otra, se fue transformando poco a poco. Allí donde antes la prisa dominaba, ahora había personas que se detenían, que respiraban más despacio, que miraban a los ojos. Un rumor comenzó a extenderse entre los vendedores, entre los vecinos: «Ya viste al señor que regala abrazos». Algunos se reían con incredulidad, otros se lo contaban a sus conocidos. Y aunque muchos pasaban de largo, los que se atrevían a detenerse descubrieron que algo tan sencillo podía conmoverlos más que cualquier otra cosa. Don Manuel no lo decía en voz alta, pero cada abrazo que daba era también un recordatorio de que la vida, a pesar de todas las carencias, podía regalar instantes de auténtica humanidad. Y Marisol, con esa sonrisa que parecía hecha de luz, confirmaba con su sola presencia que el amor, cuando se comparte, multiplica la esperanza. Así, entre el murmullo del agua de la fuente, el canto de los pájaros y el ir y venir de la gente, el puesto de abrazos gratis comenzó a convertirse en parte del alma de la plaza. La mañana avanzaba lentamente, y aunque aún faltaba mucho por suceder, ya se sentía que aquel rincón humilde estaba destinado a cambiar no solo el día de quienes pasaban, sino la vida de alguien más, alguien que todavía no había llegado. Porque en medio de la sencillez, allí, bajo el sol dorado, estaba a punto de comenzar una historia que pondría a prueba la dureza del corazón humano y demostraría que un abrazo sincero puede más que todo el oro del mundo. El sol ya se había elevado un poco más en el cielo, tiñendo con tonos más vivos la plaza del pueblo. Los vendedores acomodaban mejor sus productos, los niños corrían de un lado a otro y las bancas de piedra se iban llenando poco a poco de ancianos que charlaban sobre los asuntos del día. Todo parecía en calma, todo parecía seguir el ritmo cotidiano, hasta que un sonido ajeno irrumpió con fuerza en aquel ambiente sencillo: el rugido de un motor. No era el de una motocicleta de barrio, ni el de un camión que pasaba cargado de frutas, era el rugido grave, imponente, de un motor de lujo, de esos que rara vez se escuchaban en aquellas calles estrechas y humildes. Los rostros se giraron al mismo tiempo hacia la entrada de la plaza. Una camioneta negra, de vidrios polarizados y pintura brillante como espejo, avanzaba con seguridad, contrastando de manera abrupta con los carritos de madera de los vendedores y las bicicletas que pasaban. El vehículo ocupaba demasiado espacio, y a su paso la gente se apartaba con cierta molestia, algunos incluso murmurando entre dientes. No era un auto cualquiera, y mucho menos un dueño cualquiera. Todos en el pueblo conocían a Ricardo, el hombre más rico de la región. Ricardo descendió de la camioneta con una elegancia estudiada, como si cada movimiento estuviera destinado a ser observado. Vestía un traje oscuro, perfectamente planchado, con una corbata color vino que brillaba bajo el sol. En su muñeca destacaba un reloj de oro que, seguramente, valía más que todo lo que muchos de los presentes podían reunir en un año. Su cabello, peinado hacia atrás con cuidado, apenas mostraba algunas canas, y sus zapatos negros parecían recién salidos de la caja. Su sola presencia imponía un silencio incómodo, un recordatorio de las diferencias sociales que todos conocían pero que pocos se atrevían a mencionar. Ricardo caminó con paso firme hacia el centro de la plaza. Algunos lo saludaron con timidez, inclinando la cabeza, aunque sabían que probablemente no recibirían respuesta. Él nunca miraba a la gente del pueblo con verdadera atención. Para él, todos eran parte de un escenario que no merecía más que una mirada rápida. Sus ojos, acostumbrados al brillo de las oficinas lujosas y las reuniones de negocios, parecían aburridos frente a la sencillez del lugar. Fue entonces cuando sus pasos lo llevaron hasta el pequeño puesto de don Manuel y Marisol. El cartel de abrazos gratis,
escrito a mano, lo detuvo en seco. Ricardo lo leyó con detenimiento, y en sus labios se dibujó una sonrisa torcida, una risa contenida que no tardó en escaparse. Una carcajada profunda, sonora, rompió el silencio que lo rodeaba. Varios transeúntes voltearon a mirarlo con incomodidad, pero él no se detuvo. Señaló el letrero con el dedo y dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. ¿Abrazos gratis? ¿De verdad? ¿Quién en su sano juicio va a querer eso? Don Manuel levantó la mirada. Sus ojos, llenos de calma, se cruzaron con los de Ricardo. No respondió. Marisol, en su silla de ruedas, se limitó a sonreír con suavidad, sin apartar la vista de aquel hombre que se burlaba. Ricardo, al notar que no obtenía respuesta, se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera dejar aún más clara su burla. «Mire, señor», continuó, «la gente no necesita abrazos, necesita dinero. ¿Acaso un abrazo llena el estómago? ¿Acaso un abrazo paga las cuentas de la luz o la renta?» Algunos curiosos comenzaron a detenerse, formando un pequeño círculo alrededor de la escena. Los murmullos crecieron, unos en defensa del anciano, otros con miedo de contradecir al millonario. Ricardo se regodeaba en aquella atención, disfrutando de la sensación de tener a todos como público. Don Manuel respiró hondo. Sus labios esbozaron una ligera sonrisa antes de responder con voz tranquila. «A veces, señor, un abrazo da más fuerzas que un billete». La frase, sencilla y clara, quedó suspendida en el aire. Varias personas asintieron en silencio, tocadas por la verdad de aquellas palabras. Pero Ricardo no se dejó conmover, al contrario, soltó otra carcajada aún más fuerte. «¡Qué ridiculez!», exclamó, levantando los brazos como si hablara frente a un escenario. «Yo he construido mi fortuna con trabajo duro, con esfuerzo, con decisiones difíciles. Jamás necesité de un abrazo para lograrlo. Lo que la gente necesita son oportunidades, negocios, dinero, no estas cursilerías baratas». Los ojos de Marisol brillaban, no con enojo, sino con una extraña compasión. Ella lo observaba en silencio, como si pudiera ver más allá de las palabras altaneras de aquel hombre. Mientras tanto, el ambiente en la plaza se tensaba. Algunos vendedores chasqueaban la lengua, indignados por la falta de respeto del millonario. Otros bajaban la mirada, sabiendo que contradecirlo podía traer consecuencias. Era bien sabido que Ricardo tenía influencias en todas partes, en el gobierno local, en los bancos, incluso en las empresas donde muchos del pueblo trabajaban. Ricardo, satisfecho con su discurso, dio un par de pasos hacia atrás y sacó un billete de su cartera. Lo agitó en el aire frente a todos y dijo: «Miren bien. Con esto compro comida, pago doctores, compro ropa. ¿De qué me sirve un abrazo? ¿Quién me cambia este billete por uno de esos?». La multitud murmuró. Don Manuel no se movió de su lugar. No extendió la mano hacia el billete, ni respondió con enojo. Simplemente lo miró, con la serenidad de quien ha vivido demasiado como para dejarse arrastrar por la soberbia ajena. En ese momento, una mujer del pueblo, de mediana edad, se acercó tímidamente al puesto. Con paso vacilante, miró el cartel y luego miró al anciano. Don Manuel abrió los brazos y ella, sin dudarlo más, se inclinó para recibir el abrazo. Cuando lo soltó, tenía los ojos humedecidos y murmuró un gracias antes de marcharse. Ricardo presenció aquella escena con una mezcla de burla y desconcierto. Se esperaba que nadie se atreviera a acercarse después de sus palabras, pero ocurrió lo contrario. La mujer salió reconfortada. Esa simple acción desató un murmullo distinto entre los presentes. Ya no eran comentarios de incomodidad, sino de aprobación hacia don Manuel. Marisol, con su sonrisa constante, rompió el silencio. «Un abrazo no compra nada, señor, pero puede darlo todo». Ricardo la miró entonces por primera vez de manera directa. Sus ojos se detuvieron en la silla de ruedas, en aquel cuerpo frágil, en esa sonrisa que no parecía quebrarse ante la burla. Durante un instante, apenas perceptible, algo dentro de él se movió, un recuerdo lejano que intentó reprimir. Pero la coraza de su orgullo fue más fuerte, y volvió a sonreír con desprecio. «Pobre gente ingenua», dijo finalmente, encogiéndose de hombros.
Algún día entenderán que el mundo no se mueve con abrazos, sino con poder y dinero. Se dio media vuelta, dispuesto a marcharse, mientras la multitud lo observaba en silencio. Pero aunque se alejaba, las palabras de don Manuel y la mirada de Marisol habían quedado clavadas en algún rincón de su memoria, aunque él aún no lo aceptara. Porque a veces, la burla no es más que un intento desesperado de ocultar una herida que nunca sanó. Y así, entre las risas altaneras de Ricardo y los suspiros agradecidos de quienes se acercaban al puesto, la plaza del pueblo se convirtió en el escenario de un contraste brutal, el del hombre que tenía todo el dinero del mundo pero un corazón vacío, y el de una familia que no tenía nada material pero poseía la riqueza más grande de todas, la capacidad de dar amor sin esperar nada a cambio. El murmullo de la plaza no tardó en crecer después de la burla de Ricardo. La gente se miraba entre sí, algunos moviendo la cabeza en desaprobación, otros con la duda reflejada en el rostro, como si quisieran entender qué clase de hombre se reía con tanto desdén de algo tan humano. El ambiente había quedado enrarecido, con un silencio incómodo que parecía ahogar a todos. Ricardo aún sonreía con esa soberbia que lo caracterizaba, convencido de que sus palabras eran la verdad absoluta, de que la gente le daría la razón por miedo o por costumbre. Sin embargo, lo que sucedió después comenzó a desmoronar, poco a poco, aquella seguridad. Una anciana de cabello blanco, envuelta en un rebozo azul que apenas cubría sus hombros encorvados, se adelantó con paso lento pero firme. Tenía los ojos vidriosos, la piel marcada por los años y la voz quebrada por la vida. Se detuvo frente al letrero y lo acarició con los dedos, como si las letras escritas a mano tuvieran un poder especial. Luego levantó la vista hacia don Manuel. Él, sin decir nada, abrió los brazos de par en par. La anciana dudó un instante, consciente de que Ricardo la observaba con burla, pero la necesidad fue más grande que el miedo. Dio un paso adelante y se dejó envolver por el abrazo del anciano. Sus párpados se cerraron, y un suspiro profundo salió de su pecho, un suspiro cargado de años de soledad y silencios. La multitud guardó silencio absoluto, como si aquel abrazo fuera un acto sagrado. Al separarse, la mujer se llevó la mano al corazón y murmuró un gracias apenas audible. Luego se retiró despacio, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Fue en ese instante cuando algo cambió en la plaza. No todos lo notaron de inmediato, pero había ocurrido. Alguien había desafiado la risa del millonario y había salido fortalecido. Después fue el turno de un niño, de no más de 7 años, que se aferraba a la mano de su madre. El pequeño, curioso, se soltó de la mano materna y caminó hacia don Manuel. El anciano, al verlo, se arrodilló para quedar a su altura. Abrió los brazos y el niño corrió hacia él, hundiendo su rostro en el pecho arrugado del hombre. La madre, al principio apenada, observó la escena con atención. Cuando el niño regresó a su lado, lo abrazó con fuerza, como si hubiese recordado lo mucho que significaba un gesto tan simple. La multitud comenzó a murmurar con un tono diferente. Ya no era incomodidad, sino aprobación. Algunos comentaban entre sí, ¡qué bonito! Eso sí reconforta, miré cómo la señora salió sonriendo. Esos comentarios flotaban en el aire y llegaban hasta los oídos de Ricardo, quien frunció el ceño con un gesto de molestia. Él había esperado que sus palabras sepultaran la idea ridícula de los abrazos, pero lo que estaba ocurriendo era todo lo contrario. La gente, en lugar de alejarse, comenzaba a acercarse más. Un hombre de mediana edad, con las manos curtidas por el trabajo en el campo, se adelantó también. Su rostro estaba cansado, lleno de surcos que hablaban de jornadas bajo el sol y noches de preocupación. Se acercó a don Manuel y le dio un abrazo fuerte, casi desesperado, como si necesitara aferrarse a algo que lo sostuviera. Cuando se separaron, el hombre tenía los ojos húmedos y la voz temblorosa. «Gracias, don», murmuró. Nadie supo si aquel agradecimiento iba dirigido a don Manuel o a la vida misma por haberle dado ese instante. Ricardo apretó los labios. Su sonrisa arrogante comenzaba a resquebrajarse, aunque no lo admitiría. Cruzó los brazos y observó con frialdad, intentando convencerse de que todo aquello no significaba nada. Pero por dentro, algo lo incomodaba. Veía rostros transformados, veía miradas que se llenaban de luz después de un gesto tan simple, y no podía evitar sentir un vacío extraño.
No entendía por qué esas personas parecían obtener algo valioso de algo tan absurdo. Marisol, desde su silla de ruedas, observaba todo con una calma que contrastaba con la tensión del millonario. Su sonrisa era serena, pero sus ojos parecían hablar. Cada vez que alguien se marchaba del puesto con el corazón más ligero, ella asentía suavemente, como si confirmara lo que siempre había creído, que un abrazo podía más que cualquier billete. Poco a poco, la fila creció. Una joven con uniforme de mesera, aún con la charola bajo el brazo, se detuvo para recibir un abrazo. Luego un adolescente con audífonos colgando del cuello, que en lugar de su habitual indiferencia, salió con los ojos rojos de emoción. Un hombre mayor, con bastón, tardó varios minutos en llegar hasta el puesto, pero cuando lo logró, se abrazó con don Manuel durante tanto tiempo que algunos tuvieron que limpiarse las lágrimas al verlo. La plaza entera comenzó a vibrar con otra energía. El murmullo ya no era de crítica, sino de admiración. El aire estaba cargado de emociones, de recuerdos, de esa nostalgia que todos los presentes llevaban dentro. Algunos pensaban en los abrazos que ya no podían recibir de sus padres fallecidos, otros recordaban los que no daban por orgullo, y otros simplemente sentían el deseo de dar más cariño a quienes tenían cerca. Ricardo intentaba no mirar, pero no podía apartar los ojos de lo que ocurría. Cada abrazo que presenciaba lo sacudía, aunque lo negara en silencio. Y en lo más profundo de su memoria, comenzaba a despertar una sombra olvidada, la imagen de su madre extendiendo los brazos hacia él, la última vez que la vio. Cerró los ojos por un instante, sacudió la cabeza y resopló con molestia. No quería recordar. No quería sentir. La multitud, sin embargo, sí sentía. Y sentía cada vez más. Una mujer joven, al salir del abrazo, tomó la mano de su hija pequeña y le dijo: «Acuérdate, hijita, nunca dejes de dar abrazos, porque son el regalo más grande». La niña asintió, abrazó a su madre con fuerza y ambas se marcharon sonriendo. Ese gesto tan sencillo provocó que varios espectadores también se miraran y se dieran un abrazo ahí mismo, en medio de la plaza. Era como si la bondad de un solo acto comenzara a multiplicarse, contagiando a todos. Marisol miró de nuevo a Ricardo. No lo hizo con reproche ni con burla, sino con una compasión profunda, casi dolorosa. Ella parecía comprender que aquel hombre que tanto se reía era, en realidad, el que más necesitaba de un abrazo. Su mirada decía lo que sus labios aún no pronunciaban: «Usted también está invitado, aunque no lo acepte todavía». Ricardo, sintiéndose observado por aquella muchacha en silla de ruedas, se incomodó. Se ajustó la corbata, fingió revisar su reloj de oro y apartó la vista, como si no le importara. Pero lo cierto es que aquella mirada lo había desarmado, aunque apenas lo reconociera en lo más profundo de su ser. La gente, en cambio, ya no se fijaba en él. Había dejado de ser el centro de atención. Ahora todos giraban alrededor de don Manuel y Marisol, de ese pequeño puesto humilde que se había convertido en un refugio emocional en medio de la rutina. La fila seguía creciendo, los abrazos continuaban, y cada nuevo gesto de afecto era como una chispa que encendía otra llama en los corazones presentes. El millonario, acostumbrado a que su presencia llenara cualquier lugar, se dio cuenta de algo doloroso. Por primera vez en mucho tiempo, él no era el motivo de las miradas. No era su camioneta, ni su traje, ni su dinero lo que importaba en ese momento. Era aquel anciano sencillo, con un cartel hecho a mano y una hija sonriente, quienes estaban conquistando los corazones de todos. Y esa realidad le pesaba más de lo que quería admitir. Mientras la plaza seguía envolviéndose en un ambiente de calidez y ternura, Ricardo permanecía inmóvil, sintiéndose extraño. Era como un invitado incómodo en un lugar donde todos parecían estar encontrando algo que a él se le escapaba. Y aunque aún no lo reconocía, lo que sentía era envidia, una envidia silenciosa, porque todos parecían llenarse de algo que él, con todo su dinero, jamás había logrado comprar. Y así, en ese tramo de la mañana, la reacción de la gente dejó claro que los abrazos no eran un simple juego ni una pérdida de tiempo. Eran, en realidad, una necesidad, un alimento invisible para el alma. Y cada persona que salía del puesto era un recordatorio vivo de que el corazón, cuando se abre, encuentra fuerzas que ni el oro puede otorgar. Mientras tanto, Ricardo, atrapado entre su orgullo y la punzada de su propia soledad,
no podía hacer más que observar cómo aquella verdad lo desafiaba en silencio. Ricardo permanecía allí, rígido, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, observando la interminable fila de personas que, una tras otra, se acercaban a don Manuel para recibir un abrazo. Intentaba convencerse a sí mismo de que aquello no tenía sentido, de que todo era una pérdida de tiempo, pero su mente no podía evitarlo. Cada vez que alguien se marchaba con lágrimas en los ojos o con una sonrisa sincera, algo dentro de él se removía, algo incómodo, casi insoportable. Cerró los ojos un instante y, sin quererlo, la risa burlona que había lanzado minutos antes se le congeló en los labios. El bullicio de la plaza, los murmullos, las voces, comenzaron a desvanecerse en su oído, como si el mundo se alejara de repente y lo dejara a solas con un recuerdo que llevaba años guardado bajo llave. De golpe, se vio a sí mismo de niño. Tenía apenas 8 años. Sus zapatos estaban rotos, la camisa mal planchada y sus rodillas raspadas de tanto correr por las calles polvorientas de su colonia. Su madre, doña Rosa, una mujer morena de manos agrietadas por lavar ropa ajena, lo esperaba siempre en la puerta de la casa. Era una casa humilde, hecha de paredes encaladas y techo de lámina que crujía con el viento. Ricardo, apenas al verla, corría hacia ella y se hundía en sus brazos. Ese abrazo era su refugio, su escudo contra todo. En ese tiempo, no había juguetes caros, no había lujos, pero había una certeza: cada vez que él llegaba, su madre lo esperaba con los brazos abiertos. Pero el recuerdo no se detuvo allí. La escena cambió con brutalidad. Recordó aquella mañana nublada, cuando los gritos de los vecinos lo despertaron. Había un tumulto en la calle, y él, aún niño, salió corriendo sin entender. Vio a su madre desplomada en el suelo, víctima de un infarto fulminante. Su cuerpo ya no respondía, sus ojos ya no lo miraban. Ricardo corrió hacia ella, la llamó desesperado, intentó sacudirla, pero no obtuvo respuesta. Quiso abrazarla una última vez, ese abrazo que siempre lo había calmado, pero no hubo calor que lo recibiera. No hubo brazos que se cerraran en torno a su pequeño cuerpo. En su memoria quedó grabada esa sensación de vacío absoluto, los brazos extendidos hacia un cuerpo que ya no podía responder. Ese día, la vida de Ricardo cambió para siempre. Lo que había sido un niño risueño se convirtió en un joven endurecido. En lugar de llorar, apretó los puños. En lugar de buscar consuelo, decidió que jamás volvería a depender del cariño de nadie. A partir de entonces, cada lágrima se convirtió en una meta. Juró que nunca más sentiría la pobreza, la impotencia o la fragilidad. Decidió que el dinero sería su escudo, que la riqueza lo salvaría del dolor. Y en esa promesa silenciosa, enterró la necesidad de abrazos y la reemplazó con la ambición. Ricardo empezó a trabajar siendo apenas un adolescente. Vendía dulces en las calles, cargaba cajas en los mercados, hacía mandados para los comerciantes. Cada peso que ganaba lo guardaba con una disciplina obsesiva. Mientras sus amigos jugaban en la calle, él hacía cuentas en un cuaderno viejo. No quería risas ni juegos, quería números, cifras que crecieran día tras día. Con los años, esa obsesión lo llevó a aprender de negocios, a arriesgarse en pequeños préstamos, a comprar y vender lo que fuera necesario. Su inteligencia y su dureza lo hicieron prosperar rápidamente. Pero con cada paso hacia la riqueza, algo se iba apagando más dentro de él. Dejó de visitar a los pocos familiares que le quedaban. Evitó amistades duraderas. Nunca se permitió enamorarse de verdad, porque el amor le recordaba el riesgo de perder, el riesgo de volver a sentir el vacío de aquel día en que su madre lo dejó. Ricardo construyó muros invisibles a su alrededor, muros tan altos que ni él mismo recordaba lo que había en su interior. Y sin embargo, ahora, frente a don Manuel y Marisol, esos muros comenzaban a agrietarse. La simple visión de los abrazos despertaba el eco de ese niño que alguna vez había corrido a los brazos de su madre. Intentó ignorarlo, pero la memoria era más fuerte. El rostro de doña Rosa aparecía en su mente con una claridad que lo hacía doler. Veía sus ojos cansados, sus manos ásperas acariciándole el cabello, su voz diciéndole: «Ricardito, pase lo que pase, yo siempre voy a estar contigo». Y recordaba, con un nudo en la garganta, que esa promesa se rompió de la manera más cruel, no por falta de amor, sino por la muerte repentina que se la arrebató.
Un sudor frío recorrió la frente de Ricardo. Su corazón, acostumbrado al ritmo monótono de los negocios y las transacciones, latía ahora desbocado, como si quisiera salir del pecho. Trató de controlarse, respiró hondo y miró alrededor, buscando distraerse. Pero todo lo que veía eran abrazos, ancianos abrazando a don Manuel con gratitud, jóvenes saliendo con lágrimas sinceras, niños riendo después de sentir el calor de un gesto que no conocían. Cada escena era un golpe directo a la muralla que había construido. Recordó también a su padre, un hombre severo que nunca supo cómo llenar el vacío que dejó doña Rosa. Su padre jamás lo abrazó. Lo crió con disciplina, con órdenes, con la idea de que los hombres no lloran. Y Ricardo, niño herido, lo obedeció al pie de la letra. Se tragó el llanto, endureció la mirada, y decidió que la ternura era para los débiles. Creció con esa convicción, hasta convertirla en un credo que justificaba su frialdad actual. Pero allí, en esa plaza, todo ese credo comenzaba a resquebrajarse. Había pasado décadas diciéndose que el dinero era suficiente, que la riqueza lo protegía. Tenía mansiones, autos, relojes caros, empresas que llevaban su nombre. Tenía poder, influencia, respeto. Marisol lo miraba en silencio. Sus ojos parecían leer en lo profundo de su ser, como si pudiera ver a ese niño perdido detrás del millonario. Su sonrisa no era de burla, sino de comprensión, de compasión. Y esa mirada lo incomodaba más que cualquier crítica, porque era como un espejo que le mostraba lo que él mismo no quería admitir. Ricardo apretó los dientes. Sentía una rabia que no sabía hacia dónde dirigir. ¿Rabia contra don Manuel por haber despertado esos recuerdos? ¿Contra la gente que encontraba consuelo en algo que él consideraba inútil? ¿O contra sí mismo, por seguir siendo aquel niño huérfano que, en el fondo, aún lloraba por un abrazo? En medio de esa confusión, otro recuerdo lo atravesó como un rayo. Una tarde de lluvia, poco después de la muerte de su madre, se había refugiado solo bajo un árbol. Tenía frío, estaba empapado, y nadie fue a buscarlo. Recordó cómo se abrazó a sí mismo, temblando, deseando que alguien lo envolviera. En ese instante, juró en silencio que nunca más necesitaría de nadie. Ese juramento lo había sostenido durante toda su vida adulta, pero ahora, frente al cartel de abrazos gratis, se daba cuenta de que había sido un juramento nacido del dolor, no de la fortaleza. El pasado oculto de Ricardo lo golpeaba con la fuerza de una tormenta. La imagen de su madre, el silencio de su padre, la soledad de su infancia, todo regresaba con una nitidez dolorosa. Y mientras el murmullo de la plaza continuaba, él permanecía inmóvil, atrapado en esa batalla interna. Por primera vez en años, sentía que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se obligaba a contenerlas. No podía mostrarse débil, no frente a esa gente, no frente a sí mismo. Sin embargo, el recuerdo ya estaba sembrado, y aunque intentara huir de él, sabía que no podría escapar. Porque la verdad era clara como el agua de la fuente que corría en el centro de la plaza. Ricardo no se burlaba de los abrazos porque fueran inútiles, sino porque los necesitaba más que nadie. Y ese reconocimiento, aunque todavía no lo dijera en voz alta, era la grieta más profunda en la muralla que había construido a lo largo de toda su vida. Se quedó quieto, mirando hacia ningún lado, con la mente atrapada en dos tiempos, el presente lleno de abrazos que no entendía y el pasado lleno de abrazos que había perdido para siempre. Y en medio de ese vaivén, aunque su boca seguía cerrada y su postura seguía altiva, su corazón comenzaba, lentamente, a rendirse ante la verdad que tanto había negado. Lo único que siempre había querido, lo único que siempre había necesitado, era aquello que más había despreciado, un abrazo sincero. Ricardo permanecía de pie, con la mirada fija en un punto cualquiera de la plaza, como si quisiera escapar hacia otro lugar, hacia otra época. El bullicio de la gente continuaba, los abrazos seguían, las voces de agradecimiento llenaban el aire, pero él apenas escuchaba. Estaba atrapado en ese mar de recuerdos que se habían abierto como una herida vieja. No sabía cómo cerrarla, no sabía si quería cerrarla. Cada rostro que se acercaba a don Manuel y se marchaba, conmovido, se convertía en un espejo que le recordaba lo que él había perdido desde niño. Se veía de nuevo pequeño, caminando por las calles polvorientas de su colonia. Recordaba el olor de las tortillas calientes en la cocina de su madre, el eco de su risa mientras le acomodaba el cabello con ternura,
el calor de esos brazos que eran su mundo entero. Era un recuerdo tan vivo que por un instante creyó escuchar su voz llamándolo mi niño. Pero ese sonido, tan dulce, se rompió en su mente como un cristal cuando regresaba al instante de su muerte, el cuerpo inmóvil en el suelo, las voces de los vecinos diciendo ya no hay nada que hacer, el vacío infinito que lo envolvió. Ese vacío fue el que lo llevó a endurecerse, a jurarse que nunca más dependería de nadie. Pero ahora comprendía algo terrible. Su fortaleza no había nacido de la fuerza, sino del miedo. Miedo a perder, miedo a necesitar, miedo a volver a extender los brazos y no encontrar nada al otro lado. Durante toda su vida, el dinero se convirtió en su refugio. Billetes y contratos habían sido como ladrillos con los que construyó una muralla. Pero esa muralla, que tanto había defendido, ahora lo encerraba a él mismo. Los recuerdos se sucedían uno tras otro. Se vio adolescente, trabajando sin descanso en el mercado, cargando costales de maíz más grandes que él. Recordó cómo guardaba cada moneda en una caja de lata, convencido de que estaba construyendo un futuro. Pero también recordaba la soledad de esas noches, cuando se quedaba mirando el techo y deseaba, aunque fuera en secreto, que alguien lo abrazara para decirle que todo estaría bien. Nadie lo hizo. Y entonces, como un autómata, apagaba ese deseo y lo reemplazaba con el cálculo frío de cuánto dinero más debía ahorrar. Después vino la juventud, el inicio de sus negocios. Pequeños préstamos, ventas arriesgadas, hasta que poco a poco fue escalando. Su inteligencia lo distinguía, su disciplina lo volvía temido, y su ambición lo hacía avanzar sin mirar atrás. Pero mientras más ganaba, más solo se quedaba. Los amigos de la infancia se alejaron, las mujeres que intentaron acercarse lo encontraron demasiado distante. Él siempre ponía una barrera, el amor era un lujo peligroso. Nunca más quería depender de nadie. Y así, aunque en la superficie brillaba como un hombre exitoso, en el fondo seguía siendo aquel niño con los brazos extendidos hacia un cuerpo inerte, esperando un abrazo que nunca llegó. Ahora, en la plaza, ese niño parecía volver a vivir dentro de él. Cada abrazo que veía era un recordatorio de lo que nunca volvió a tener. Sentía rabia, porque era como si todos alrededor tuvieran acceso a algo que a él se le había negado para siempre. Y, al mismo tiempo, sentía un anhelo que lo desgarraba. Él quería eso, lo necesitaba, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Marisol lo seguía observando. Su sonrisa, tan limpia, no lo acusaba ni lo juzgaba. Era una mirada que parecía decir, yo sé lo que llevas dentro, y no te culpo. Eso lo desarmaba más que cualquier palabra. ¿Cómo era posible que una muchacha, confinada a una silla de ruedas, pudiera transmitir tanta paz, tanta compasión? Ricardo sentía que si mantenía esa mirada un segundo más, terminaría derrumbándose. Bajó los ojos, fingió revisar otra vez el reloj de oro en su muñeca, como si las manecillas pudieran distraerlo de la verdad que lo acosaba. El murmullo de la gente lo devolvió a la realidad. Una señora abrazaba a don Manuel y decía, «Gracias, hacía años que nadie me abrazaba». Otra persona murmuraba, «Me siento más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima». Esas frases le calaban hondo, porque él comprendía muy bien de qué hablaban. También él llevaba un peso enorme sobre los hombros, solo que lo había disfrazado de negocios y riquezas. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que el dinero nunca había sido suficiente para aliviarlo. Trató de resistirse a esos pensamientos. Se dijo a sí mismo que todo era una tontería, que la gente se dejaba llevar por sentimentalismos inútiles. Pero cuanto más lo repetía, menos lo creía. La verdad era otra. En el fondo, en lo más profundo de su corazón endurecido, había un niño que aún lloraba por su madre, un niño que aún pedía, en silencio, un abrazo. El pasado de Ricardo, ese pasado que había enterrado bajo capas de orgullo y soberbia, lo había alcanzado en la plaza del pueblo. Y mientras el sol seguía iluminando la escena, mientras los abrazos seguían multiplicándose, él permanecía allí, prisionero de sus recuerdos, sintiendo que su muralla estaba a punto de colapsar. Porque, aunque se negara, aunque quisiera seguir siendo el millonario intocable, el eco de su infancia lo perseguía con una verdad imposible de ignorar. Lo que siempre había anhelado no era dinero, no era poder, no era respeto. Era, simplemente,
un abrazo que le recordara que no estaba solo. Y aunque aún no daba el paso, aunque aún se aferraba a su coraza, ese anhelo comenzaba a crecer como una semilla que, tarde o temprano, terminaría rompiendo la tierra dura de su orgullo para mostrar que, detrás del millonario soberbio, todavía vivía un hombre con un corazón necesitado de cariño. Un hombre marcado por la ausencia de una madre, por la frialdad de un padre, por la soledad de la ambición. Un hombre que, sin saberlo, estaba más cerca que nunca de descubrir que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en la calidez de un abrazo sincero. Ese recuerdo, esa verdad dolorosa, lo dejó inmóvil, casi sin aire, con la garganta apretada. Intentó tragar saliva, pero sentía que el nudo no se deshacía. Por dentro, quería gritar, quería sacar el dolor acumulado durante décadas, pero solo logró apretar más los labios y contener la marea que lo inundaba. El pasado seguía allí, golpeándolo sin piedad, recordándole que todo lo que había hecho en su vida, todo el dinero que había acumulado, había sido solo un intento desesperado de llenar un vacío que nunca se llenó. Y mientras la plaza seguía vibrando con ternura, mientras la gente se abrazaba y agradecía a don Manuel, Ricardo se quedó quieto, atrapado en su propio silencio. Nadie sabía la tormenta que estaba viviendo por dentro. Nadie escuchaba el llanto silencioso de ese niño que seguía viviendo en él. Solo Marisol, con sus ojos profundos, parecía intuirlo. Y esa intuición, esa mirada que lo atravesaba sin necesidad de palabras, lo hacía sentir más vulnerable que nunca. Por primera vez en años, Ricardo tuvo miedo. Miedo de derrumbarse, miedo de reconocer que necesitaba lo que siempre había despreciado, miedo de aceptar que, con todo su dinero, seguía siendo el hombre más pobre de la plaza. Porque estaba vacío. Porque nunca había sanado. Porque nunca volvió a recibir aquel último abrazo que tanto había necesitado. Y ese miedo, esa revelación, lo dejó paralizado, esperando, sin saberlo, que la vida le diera otra oportunidad. Una oportunidad de reconciliarse con su pasado, de sanar su herida, de volver a extender los brazos y esta vez ser recibido. El murmullo de la plaza seguía creciendo, no ya como un simple rumor, sino como una vibración que se extendía de corazón en corazón. Cada abrazo que don Manuel entregaba parecía una chispa que encendía otra llama, y poco a poco el aire se llenaba de algo que hacía mucho no se sentía en aquel pueblo, una sensación de ternura compartida, de humanidad pura. Los rostros que antes llegaban fruncidos, tensos por las preocupaciones, ahora se marchaban relajados, con sonrisas que parecían haber estado guardadas por años. Y en medio de todo eso, inmóvil, seguía Ricardo, el millonario. Su presencia contrastaba como nunca con la escena. El brillo de su reloj de oro parecía fuera de lugar bajo la luz cálida de los abrazos. Su traje impecable lo hacía ver más rígido, más distante, como si estuviera vestido con una armadura que lo protegía de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Pero aunque su cuerpo permanecía erguido y su expresión trataba de mantener la frialdad de siempre, por dentro la batalla era feroz. Cada gesto de afecto que veía lo golpeaba, cada agradecimiento sincero que escuchaba le recordaba la soledad de sus propios triunfos. Entonces ocurrió algo que terminó de derrumbarlo. Una niña pequeña, de no más de 6 años, se acercó corriendo al puesto. Llevaba un vestido sencillo, ya algo descolorido, y el cabello recogido en 2 trenzas. Su madre, desde atrás, la animaba con una sonrisa. La niña llegó frente a don Manuel y, sin pensarlo demasiado, levantó los brazos. Don Manuel, con la ternura de un abuelo, la alzó y la apretó contra su pecho. La niña rió, y esa risa, tan limpia y tan clara, se expandió por la plaza como una campanada. Esa risa fue como un cuchillo para Ricardo. Le recordó la suya propia, la que había quedado enterrada el día que perdió a su madre. Se vio reflejado en aquella niña, con los brazos extendidos hacia alguien que lo recibía sin condiciones. El recuerdo de su infancia lo golpeó con tanta fuerza que ya no pudo seguir escondiéndose detrás de su máscara de soberbia. Sintió que el aire le faltaba, que las piernas le temblaban, que el nudo en su garganta se volvía insoportable. Fue entonces cuando escuchó la voz de Marisol. No fue un grito, no fue un reproche. Fue una voz suave, clara, que atravesó el bullicio como si estuviera hecha para llegar solo a él. «Señor», dijo ella, con esa sonrisa que parecía comprenderlo todo.
Usted parece necesitar un abrazo más que nadie. La frase lo congeló. Nadie le había dicho algo así en toda su vida adulta. Nadie se había atrevido a mirar detrás de su coraza y señalar, con tanta sencillez, su herida más profunda. Ricardo intentó responder, pero no pudo. Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió. Bajó la mirada, tratando de escapar de los ojos de Marisol, pero era inútil. Ella seguía allí, viéndolo con ternura, sin juicio, sin burla. El silencio que siguió fue extraño. La gente alrededor pareció intuir lo que estaba ocurriendo. Varios dejaron de hablar y de moverse, y comenzaron a observar. La plaza entera se llenó de una expectación invisible, como si todos supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Ricardo sintió que su corazón latía tan fuerte que cualquiera podía escucharlo. Se repitió a sí mismo que no debía ceder, que no podía mostrarse débil, que él era el millonario al que nadie podía quebrar. Pero su cuerpo lo traicionaba. Sus manos temblaban, su respiración se agitaba, y detrás de sus ojos contenía un mar que amenazaba con desbordarse. Don Manuel, sin decir nada, se puso de pie lentamente. No lo hizo con brusquedad ni con intención de confrontarlo. Simplemente se levantó y extendió los brazos, con esa calma que solo tienen los hombres que han aprendido a esperar. Era un gesto sencillo, pero para Ricardo fue como ver una puerta abierta hacia un lugar al que llevaba toda la vida queriendo regresar. La plaza entera contuvo el aliento. El millonario, con sus zapatos brillantes y su traje impecable, estaba allí, frente al anciano de ropas gastadas y manos arrugadas, que le ofrecía un abrazo sin condiciones. Ricardo dio un paso hacia atrás. Luego otro hacia adelante. Dudaba, como si dentro de él se librara la guerra más grande de todas, la de su orgullo contra su necesidad. Su respiración era pesada, su frente estaba húmeda de sudor. Miró a don Manuel, luego a Marisol, luego al suelo. Todo su cuerpo pedía huir, pero todo su corazón pedía quedarse. Finalmente, con un suspiro largo, como si soltara décadas de resistencia, dio el paso definitivo. Avanzó hasta quedar frente al anciano. Por un momento se quedó rígido, incapaz de mover los brazos. Sus ojos, rojos por las lágrimas contenidas, buscaban un escape que no existía. Y entonces, como un niño perdido que finalmente encuentra el camino, se inclinó y se dejó envolver por los brazos de don Manuel. El abrazo fue largo, profundo, casi eterno. Y fue en ese instante que ocurrió lo impensable. Ricardo, el millonario arrogante, el hombre de negocios frío e implacable, rompió en llanto. No fue un llanto discreto, no fueron lágrimas silenciosas. Fue un sollozo fuerte, doloroso, de esos que nacen en lo más hondo del alma. Apoyó su frente en el hombro del anciano y lloró como no lo hacía desde que era un niño. La plaza entera quedó en silencio absoluto. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento. Algunos espectadores tenían los ojos húmedos, otros se abrazaban entre sí. Era como presenciar un milagro, el corazón más duro, quebrándose al fin. Marisol, con lágrimas en los ojos, sonreía. Sabía que ese instante era la respuesta a lo que había sentido desde el principio, que detrás de la soberbia de Ricardo había un hombre herido, necesitado de amor. Y ahora, al verlo llorar en los brazos de su padre, comprendía que ese corazón estaba comenzando a sanar. El abrazo se prolongó. Don Manuel, con paciencia infinita, acariciaba la espalda del millonario como un padre que consuela a su hijo. No le decía nada, porque sabía que no había palabras suficientes. Lo único que podía ofrecerle era lo mismo que había ofrecido a todos los demás, un abrazo sincero, un espacio seguro donde dejar caer las lágrimas. Cuando al fin Ricardo se separó, su rostro estaba empapado, su mirada deshecha. Ya no había rastro de arrogancia, ya no quedaba la altivez del hombre que había llegado en camioneta de lujo. Solo estaba un hombre vulnerable, cansado de cargar un peso que lo había destruido por dentro. Respiró hondo, tratando de recuperar la calma, pero aún le temblaban los labios y las manos. La multitud comenzó a aplaudir suavemente, no con burla ni con ironía, sino con respeto. Era un aplauso contenido, emotivo, como el reconocimiento de haber sido testigos de un acto de valentía. Porque, aunque muchos no lo comprendieran, para Ricardo aquel abrazo había sido la decisión más difícil de su vida.
Y mientras el aplauso crecía poco a poco, él levantó la mirada hacia Marisol. Ella le sonreía con los ojos llenos de lágrimas. Y en esa sonrisa encontró algo que nunca antes había visto en nadie: perdón. No perdón por lo que había hecho a ellos ese día, sino perdón por lo que había hecho consigo mismo durante tanto tiempo. Un perdón que le decía, sin necesidad de palabras, ya no está solo. Ricardo cerró los ojos un momento y dejó que esas palabras invisibles se instalaran en su corazón. Y así, entre los aplausos de la gente y el silencio respetuoso de quienes comprendían, comenzó su transformación. Porque ese día, en esa plaza, bajo el sol y frente a un letrero que decía abrazos gratis, el millonario descubrió algo que ni todo su dinero le había dado: el valor sanador de un abrazo sincero. Ricardo permanecía aún con el corazón agitado, como si aquel abrazo hubiera removido las entrañas mismas de su alma. Había llorado frente a todos, había dejado caer la armadura que durante décadas lo había protegido y también lo había encarcelado. El millonario, que siempre hablaba con voz firme y mirada altiva, ahora respiraba entrecortado, con los ojos hinchados y el rostro enrojecido. Y, sin embargo, en medio de esa fragilidad, había algo nuevo en él, un alivio que no recordaba haber sentido jamás. El silencio en la plaza se rompió poco a poco con aplausos suaves, con palabras de aliento, con miradas cargadas de respeto. Nadie se burlaba de él. Nadie lo señalaba. La gente lo miraba como quien presencia algo humano, algo verdadero. Y eso lo desconcertaba más que cualquier otra cosa, porque siempre había temido mostrar debilidad, convencido de que la gente lo devoraría si lo hacía. Pero allí, frente a todos, entendió que mostrarse vulnerable no era motivo de vergüenza, sino de conexión. Ricardo respiró hondo y se pasó la mano por la cara, tratando de recomponerse. Se giró hacia don Manuel y lo miró con una gratitud que no podía esconder. «Gracias», dijo con la voz ronca, casi apagada. «No sé cómo explicarlo, pero gracias». Don Manuel asintió en silencio, con esa serenidad que lo caracterizaba. No necesitaba responder con palabras, su abrazo había dicho todo lo que hacía falta. Fue entonces cuando Ricardo miró a Marisol. Sus ojos seguían clavados en él, tiernos, comprensivos. Por primera vez en su vida, él no sintió lástima al ver a alguien en silla de ruedas. Al contrario, sintió que esa joven irradiaba una fortaleza que él jamás había tenido. Se acercó lentamente a ella, se agachó un poco para quedar a su altura y le habló con la voz aún quebrada. «Tú tenías razón, yo soy el que más necesitaba un abrazo». Marisol sonrió con dulzura. «A veces», respondió, «el corazón más duro solo está esperando el momento adecuado para abrirse». Ricardo cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran un bálsamo que acariciaba las cicatrices de su alma. Cuando volvió a abrirlos, parecía un hombre distinto. Se puso de pie y miró a la multitud. Todas esas personas humildes que lo habían visto llegar con soberbia ahora lo miraban con respeto, incluso con cariño. Él tragó saliva y habló con una sinceridad que sorprendió a todos. «He pasado mi vida creyendo que el dinero lo era todo. Pensaba que si acumulaba riquezas, nunca más iba a sentir dolor. Pero me equivoqué. El dinero me compró casas, autos, lujos, pero no me dio lo que más necesitaba. Lo que vi hoy, aquí, en esta plaza, me hizo entender que estaba vacío». Un murmullo recorrió a los presentes, pero no de burla ni de rechazo, sino de atención. Todos escuchaban al millonario como si esperaran una confesión largamente guardada. «Perdí a mi madre siendo niño», continuó Ricardo, con la voz temblorosa. «Su abrazo era lo único que me hacía sentir seguro. El día que ella se fue, juré que nunca más iba a necesitar de nadie. Creí que ese juramento me haría fuerte, pero en realidad me convirtió en un hombre solo. Hoy me doy cuenta de que llevaba décadas engañándome. Hoy entendí que no hay riqueza más grande que un abrazo sincero». Varias personas no pudieron contener las lágrimas. Aquellas palabras, nacidas del corazón de un hombre que todos consideraban arrogante, golpearon fuerte en quienes también llevaban heridas ocultas. Ricardo se volvió hacia Marisol de nuevo. «Quiero ayudarte», dijo, con determinación. «Puedo darte una silla de ruedas nueva, puedo pagar las mejores terapias, puedo conseguir médicos que...». Don Manuel levantó la mano suavemente, interrumpiéndolo con amabilidad.
Se lo agradecemos, señor, dijo con voz tranquila. Pero no olvide algo, lo que mi hija necesita, lo que todos necesitamos, no es solo lo que el dinero puede comprar. Necesitamos cariño, compañía, humanidad. Las palabras del anciano lo golpearon como una verdad incontestable. Ricardo bajó la mirada, sintiendo vergüenza, pero también liberación. Era cierto, él había pensado que con dinero podía solucionarlo todo, y no se daba cuenta de que el amor no se compra, se da. Lo entiendo, susurró. Tal vez lo único que puedo dar de verdad es lo que nunca aprendí, afecto. Marisol lo miró con ternura. Nunca es tarde para aprender, le dijo. El corazón siempre puede cambiar, sin importar cuánto tiempo haya estado cerrado. Ricardo respiró hondo y, por primera vez, sonrió de verdad. No era la sonrisa cínica y forzada de los negocios, sino una sonrisa sincera, limpia, como la de un hombre que se quitaba un peso enorme de encima. El millonario, que antes había llegado a la plaza como un extraño arrogante, comenzó a estrechar manos, a escuchar las historias de la gente, a aceptar incluso los abrazos de quienes se los ofrecían. Ya no era el que se burlaba, sino el que buscaba lo que antes despreciaba. La plaza entera se transformó en un espacio de reconciliación. Algunos lo rodeaban, otros lo animaban con palabras, y él, con humildad, recibía cada gesto. De pronto, no era el millonario intocable, era simplemente Ricardo, un hombre que había encontrado el valor de abrir su corazón. Ese día comprendió algo que cambiaría el rumbo de su vida. Entendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las personas, en la capacidad de dar y recibir amor. Y se prometió a sí mismo, en silencio, que jamás volvería a permitir que el orgullo lo alejara de esa verdad. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo la plaza de tonos dorados. Y mientras los últimos rayos iluminaban el cartel de abrazos gratis, Ricardo sabía que su vida había cambiado para siempre. Porque había descubierto que, aunque el dinero podía comprar muchas cosas, el único tesoro que de verdad llena el alma es la calidez de un abrazo sincero. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. La plaza se llenaba de una luz suave, como si la propia tarde quisiera envolver aquella escena en un manto de calma. Ricardo permanecía de pie, distinto. El hombre que había llegado con una sonrisa soberbia y un brillo arrogante en los ojos ya no estaba. En su lugar había un ser humano que había dejado caer la máscara, un hombre que ahora entendía, quizá por primera vez en muchos años, lo que realmente significaba ser rico. El dinero seguía en sus cuentas, los lujos seguían en sus casas, pero ninguno de ellos tenía ahora el mismo peso. Por primera vez, comprendía que todo aquello era accesorio, que lo esencial no se podía comprar, que la verdadera riqueza se encontraba en algo tan simple y poderoso como el calor de un abrazo sincero. La gente comenzó a despedirse poco a poco, pero no sin antes acercarse a don Manuel y a Marisol una última vez. Algunos daban las gracias, otros se inclinaban con respeto, otros se llevaban consigo el recuerdo de ese día como un tesoro íntimo. Muchos miraban también a Ricardo, pero ya no con la distancia con la que solían observarlo. Lo miraban con una mezcla de sorpresa y cariño, como si lo reconocieran al fin como uno de los suyos. Ricardo, conmovido, se acercó a don Manuel y tomó sus manos entre las suyas. «Hoy me dieron más de lo que nunca imaginé recibir», dijo con voz firme, pero cargada de emoción. «Me enseñaron lo que había olvidado, que el corazón necesita más que oro, necesita cariño». Don Manuel lo miró con serenidad, como un padre que escucha a un hijo que por fin comprende una lección de vida. «Todos necesitamos lo mismo», Ricardo respondió. «No importa cuánto tengamos en el bolsillo, si el corazón está vacío, nada nos llena. Pero siempre se puede volver a empezar». Marisol, desde su silla, sonrió ampliamente, con esa luz que irradiaba esperanza. «Y lo más hermoso», añadió ella, «es que nunca es tarde para compartir». Ricardo se quedó en silencio unos instantes, contemplando esa sonrisa limpia que parecía comprenderlo todo. Sintió que el peso que lo había acompañado durante tantos años se deshacía poco a poco. No estaba completamente libre, aún tenía mucho que aprender, pero había dado el primer paso. Antes de marcharse, se acercó al cartel y lo acarició con la yema de los dedos. «Abrazos gratis», leyó de nuevo,
pero ahora esas dos palabras tenían para él un significado inmenso. Sonrió, y por primera vez esa sonrisa era sincera, auténtica, libre de arrogancia. «Volveré», dijo, levantando la vista hacia don Manuel y Marisol. «No para traerles dinero, sino para acompañarlos. Quiero que me permitan dar también lo que ustedes han dado, un abrazo sincero». La plaza entera lo escuchó, y ese compromiso resonó en cada corazón presente. Algunos aplaudieron, otros simplemente asintieron, pero todos entendieron que algo había cambiado para siempre. Cuando la camioneta de lujo arrancó, ya no era símbolo de arrogancia. Ricardo subió a ella con el rostro sereno, con la mirada distinta, con la certeza de que llevaba consigo una nueva misión. Ya no se trataba de acumular, sino de compartir. Ya no se trataba de esconder el dolor, sino de sanarlo y ayudar a sanar. El viento de la tarde acarició los rostros de todos mientras la plaza iba recuperando su ritmo habitual. Pero nada era igual. Ese día quedaría grabado en la memoria de quienes estuvieron allí, porque habían presenciado no solo la generosidad de un anciano y su hija, sino la transformación de un corazón endurecido. Presente en cada alma, parecía susurrar una verdad sencilla y poderosa. Incluso el corazón más frío puede cambiar cuando descubre el valor de un abrazo sincero. Y así, con el eco de ese susurro flotando en el aire, la historia de don Manuel, Marisol y Ricardo se cerraba, dejando tras de sí una lección imborrable, que la ternura es la única riqueza que nunca se agota, porque al compartirla, siempre se multiplica. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con pinceladas de naranja y violeta. La plaza, que había sido testigo de una transformación inesperada, respiraba ahora un aire distinto. El murmullo de la fuente, el canto de los pájaros que buscaban sus nidos y el aroma del pan recién horneado seguían siendo los mismos, pero algo profundo había cambiado en el ambiente. La gente se miraba entre sí con más ternura, como si aquel día les hubiera recordado que todos, sin importar su edad o condición, cargaban con la misma necesidad de cariño. Don Manuel, cansado pero satisfecho, se acomodó en la silla y observó con ojos agradecidos el rostro de cada persona que se despedía. Sabía que aquel puesto improvisado, con un simple letrero que decía abrazos gratis, había hecho más por su pueblo que muchas obras de concreto y discursos políticos. A su lado, Marisol brillaba con esa sonrisa que parecía no agotarse nunca. Había visto con sus propios ojos cómo las arrugas de preocupación se suavizaban en los rostros, cómo los más jóvenes encontraban en un abrazo la fuerza para seguir, y sobre todo, había sido testigo del milagro más grande, el cambio de corazón de Ricardo. Ricardo permanecía de pie, con las manos aún temblorosas y los ojos húmedos. Había sido desnudado frente a todos, pero en lugar de sentir vergüenza, sentía alivio. Por décadas se había protegido detrás del dinero y la arrogancia, convencido de que así nadie podría herirlo. Sin embargo, descubrió que lo que lo había mantenido herido era precisamente esa muralla de orgullo. Ahora comprendía que mostrarse humano, vulnerable, era el primer paso hacia la verdadera fortaleza. Se acercó una última vez a don Manuel y a Marisol. Se inclinó hacia la joven y le dijo con voz baja, casi como un secreto: «Me han regalado algo que ni todas mis riquezas pudieron comprar. Les prometo que volveré, no con dinero ni lujos, sino con lo único que de verdad importa, mi tiempo, mi presencia y mis abrazos». Marisol le tomó la mano con ternura y respondió: «Eso es lo que más valoramos, señor Ricardo. El dinero se gasta, se pierde, pero el cariño se queda para siempre». Las palabras calaron hondo en él. Miró alrededor y vio los rostros de la gente que lo observaba ya no como al millonario inalcanzable, sino como a un hermano, un igual. La plaza, que antes le parecía pequeña y sin importancia, ahora se sentía como el centro del mundo, porque había sido allí donde había recuperado lo que había perdido desde niño, la capacidad de sentir, de conectarse, de amar. Cuando se dispuso a marcharse, ya no era el mismo hombre que había llegado con burlas y soberbia. No era el millonario que se medía por la altura de sus edificios ni por el grosor de sus cuentas bancarias. Era Ricardo, un hombre con cicatrices en el alma, pero también con la esperanza de sanar. El rumor de su camioneta encendiéndose rompió el silencio, pero ya no fue un sonido arrogante. Fue el inicio de un nuevo camino. Y aunque se alejó de la plaza, todos supieron que regresaría, porque había encontrado allí lo que durante tantos años había buscado sin saberlo.
Don Manuel acarició el cabello de su hija y, con voz baja, murmuró: «Hoy no dimos solo abrazos, hija. Hoy sembramos esperanza». El sol terminó de ocultarse, y la plaza quedó envuelta en una calma cálida. La historia de ese día se transmitiría de boca en boca, como esas anécdotas que no necesitan papel para quedar grabadas en la memoria colectiva. Y aunque el tiempo pasara, siempre habría quienes recordaran que una vez, en aquel lugar, un millonario descubrió que el tesoro más grande no se guarda en cajas fuertes, sino en el calor de un abrazo. Y así, queridos amigos, termina esta historia que nos recuerda que hasta el corazón más duro puede cambiar cuando descubre el valor de un abrazo sincero. Porque el dinero se gasta, se pierde, pero el cariño y la ternura permanecen en el alma para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que nos dejes tu comentario. Cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañaste hoy para escucharla? Queremos saber desde qué rincón del mundo has vivido junto a nosotros este relato lleno de esperanza. No olvides compartir este video con alguien a quien quieras recordarle que nunca es tarde para dar y recibir amor.